que toma un tema que tiene muchísimas aristas, ¿no? Una quizá más vinculada con el movimiento económico más en sentido amplio, sentido general, es decir, si las empresas pueden, toman o no tomar créditos. Y después está el usuario común, el de todos los días, aquel que se endeuda con la peor forma del endeudamiento bancario, que es la tarjeta de crédito, ¿no? Pero bueno, está Gerardo en línea, Alicia Rivas, Miguel Riquelme, te saludamos. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien por acá, por suerte. Bueno, comencemos hablando de lo que es la intro, de alguna manera, del informe, en el que se plantea sobre todo el tema del análisis de los préstamos en este último periodo, ¿no? Después de que prácticamente los bancos habían dejado de prestar, no tenían cómo prestar, las tasas eran inalcanzables o la inflación no recomendaba tomar crédito bancario, ¿no? Sí, hay varias razones por las cuales se estaba dando este fenómeno, pero sí es cierto que hasta el año pasado, y esto se profundizó todavía el primer trimestre de este año, se profundizó aún más, pero ya era una tendencia que venía en el último año y medio, hasta incluso 2 años en algunos casos, con algunas categorías, que venían cayendo en términos reales, o sea, si tomamos en cuenta o le sacamos la inflación, el efecto inflacionario, estaban cayendo la cantidad de préstamos que se estaban otorgando. Como bien decías, las tasas tan altas, explicadas por un lado por la inflación, pero por otro lado también por la fuerte demanda de créditos que estaba tomando en ese momento hasta el año pasado el Banco Central. Recordemos con las LEBACs y LELIQ, que eran una aspiradora de dinero, el gobierno a través del déficit fiscal justamente, hacían de que las tasas sean tan altas y por lo tanto no era conveniente tomar un crédito a menos que sea con algún subsidio del Estado, y ahí vemos justamente que de hecho los únicos créditos que crecían son aquellos subsidiados con esos planes que alargó el gobierno hasta el año pasado, muy puntuales, muy acotados, pero que tenían tasas negativas porque implicaban un subsidio del gobierno. Puntualmente esto se comercializaba a través del Banco Nación y un par de bancos más, pero principalmente a partir del Banco Nación. La realidad es que más allá de esos subsidios, los créditos que estuvieron cayendo hasta el año pasado, y con el efecto inflacionario, la disparada inflacionaria de diciembre, enero y febrero, cayeron aún más en una porcentaje, en una dinámica mucho mayor a la que venía registrando en estos últimos años. A partir de ahí resulta muy interesante el cambio de tendencia. Y este cambio de tendencia está explicado también por varias razones. En primer lugar, porque el Estado Nacional principalmente dejó de pedir préstamos o de pedir financiamiento a los bancos comerciales, a los bancos minoristas, ya que dejó de emitir estas LEBACs y LELIQs que emitía el Banco Central hasta el año pasado, y por lo tanto esto hizo que los bancos cambien su forma de pensar y su forma de hacer negocios. La forma de hacer negocios nueva implica, como en el resto del mundo, prestarle principalmente al sector privado, ya sea para la inversión o para el consumo. Y ahí es donde vemos que la segunda razón por la cual comienzan a crecer en el segundo trimestre de este año los créditos está dada porque comienza también a disminuir la inflación. Entonces, lentamente también las personas comienzan a animarse a tomar un crédito para distintas cuestiones. Acá tenemos créditos productivos, créditos a la inversión, que es compra de maquinaria, compra de vehículos también para la producción, etcétera, etcétera, pero también créditos al consumo, que pueden llegar a ser, o tal vez donde lo vemos más claramente es en la compra de automóviles 0 kilómetros y motos, y luego recién a partir de junio empezamos a ver un fuerte crecimiento que antes era casi cero, por eso cualquier movimiento implicaba un crecimiento muy importante, de los créditos hipotecarios, que comenzaron a ofrecerse, si recordamos, a partir de mayo, junio, pero la verdad es que empezaban a materializarse recién a partir de junio, julio, y ahí es donde vemos que continúa
principalmente a nivel nacional. No tenemos datos todavía locales, pero entendemos que la misma dinámica nacional se repite también acá en la región. Gerardo, en el informe ustedes hablan un poco de estos créditos en situación no normal. ¿Qué significa eso? Y qué uno piensa también en términos de riesgos, ¿no? Para quien asume hoy la decisión de pedir un préstamo, de tomar un crédito. Ahora que lo dicen, estoy replanteándome si nos deberíamos cambiar la terminología para que sea más amigable esta redacción, sí. Pero porque es un término técnico del sistema financiero bancario. Los créditos en situación no normal son aquellos que registran por lo menos un mes de retraso en el pago, en el repago de las cuotas o de esa devolución. O sea, que tienen mora en el pago de esa devolución de estos préstamos. Por lo tanto, los créditos en situación no normal son aquellos créditos irregulares o de mala calidad, porque significa que el que tomó el crédito no está pudiendo devolverlo. Y ahí es donde vemos también algo interesante, que a partir del segundo trimestre de este año comienza a caer fuertemente esta cantidad de el stock total de préstamos en situación no normal, lo cual significa no solamente que hay una mayor cantidad de créditos, sino que además es más saludable o de mejor calidad, porque los individuos y las empresas están pudiendo devolver esos créditos. Entonces, también eso es un indicador positivo y que le da sostenibilidad a su vez a esta tendencia del sector financiero bancario como impulsor, un impulsor más de la actividad económica. Hay otro tema que es importantísimo y tiene que ver también con esto de los pesos que vos decías recién, ¿no? Y todo el cuadro que pintábamos al principio. El mismo poco interés por tomar un crédito también aparecía por el muy poco interés de depositar pesos en las cuentas bancarias en pesos, digamos, plazos fijos, etcétera, porque siempre se buscaba algún tipo, el que tenía un restito de ahorro, de inversión que sea más segura, hasta riesgo de corralito se mencionaba en algún momento. Por eso mucha gente iba a las divisas o a otra cosa y había un stock de pesos más bien bajo. ¿Cómo está eso? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, esto también está creciendo últimamente, producto de que hasta el año pasado no solamente la gente compraba dólares o gastaba, invertía, el que tenía algún resto, algún pequeño ahorro, tenía algún margen de disponibilidad, sino el pequeño ahorrista también iba y compraba fideos y aceite. Claro. Recordemos lo que era el año pasado, de que el que no podía ahorrar en dólares, ahorraba en fideos secos y aceite y arroz. Bueno, eso es justamente lo que vemos, que con la estabilización de este proceso de estabilización de precios hace que la gente no esté tan urgida por gastar ese dinero, entonces lo puede comenzar a dejar en el banco, y es así como empiezan a crecer también los depósitos. Y a su vez en el último mes también vemos un crecimiento del stock de depósitos en dólares, principalmente en divisas extranjeras, que está explicado por este blanqueo que trajo aproximadamente, bueno, las cifras oficiales todavía no están las definitivas porque se extendió unos días, pero se habla de aproximadamente 19.000 millones de dólares. Nuestros cálculos, nosotros estimábamos esto en 15.000 millones de dólares. Bueno, los datos hasta la semana pasada ya hablaban de 19.000 millones de dólares, y esto también viene a engrosar justamente esos depósitos que fortalecen al sistema y que dan mayor margen a nuevos préstamos, a nuevos créditos al sector privado principalmente. Gerardo, y en relación al endeudamiento, pensamos ya en usuarios o familias acá que empiezan a aparecer datos de el uso de las tarjetas de crédito para los gastos más corrientes, el supermercado, no sé, las zapatillas. ¿Eso cómo se lee en términos de créditos? Eso está dentro de los préstamos al consumo, dentro de la categoría de préstamos al consumo que relevamos nosotros o que describimos en nuestro informe. Creo que es una de las primeras secciones, y es lo que mencionaba también, de que hasta principio del año de este año veíamos una caída, porque la inflación hacía de que, por más de que
estemos gastando al límite de nuestras tarjetas de crédito, en términos reales, la verdad es que la inflación se terminaba comiendo eso y hacía que nos desendeudemos, pero era porque no teníamos margen en la tarjeta de crédito, estábamos todos trabajando prácticamente al límite. Bueno, nuevamente cuando empezó a funcionar o a existir mayores márgenes, mayor posibilidad de financiar ese consumo, es donde vemos también que empieza a crecer. Que es ese primer capítulo, esa primera sección del informe que habla de préstamos al consumo. Bien, más allá del informe, esto ya tiene que ver con el funcionamiento del sistema en sí, digamos. ¿Esta situación puede significar que haya una mayor competencia entre las instituciones bancarias a la hora de salir a capturar nuevos clientes? Porque como vos acabas de decir, ya no le están pudiendo o no le están prestando al Estado o no le están comprando estos bonos, estas LEVAX, etcétera. Ahora hay que salir a buscar el ahorrista privado, digamos. ¿Puede aparecer una competencia más intensa o interesante en esto o hay nuevamente un nivel muy parejo de tasas? De hecho, está comenzando a ver esto y lo vemos en el hecho concreto de que en esta oferta de créditos hipotecarios que estábamos hablando, los primeros que reaccionaron, no solamente con tasas, pero principalmente con acciones de difusión, de marketing y demás, fueron los bancos que son tal vez más dinámicos, más rápidos en tiempos de reacción, que son los privados y los más chicos sobre todo. Vemos que los bancos públicos están un poco lentos en esto, se demoraron un par de meses en reaccionar, pero entendemos de que seguramente se pondrán a tiro, se pondrán como es también en ese nivel de competencia, y como tienen menores exigencias de rentabilidad, seguramente también podrán ofrecer tasas un poco más bajas que el resto de los bancos comerciales privados, pero bueno, eso lo veremos seguramente en los próximos meses. Pero entendemos que sí, esta mayor disponibilidad de depósitos sin un destino asegurado, porque ya no tenemos el Estado Nacional o el Banco Central, que era la gran aspiradora de pesos, la gran aspiradora de créditos, hace que los bancos tengan que competir entre sí y tengan que salir justamente a ofrecer estos créditos. Gerardo, y pensando un poco también por fuera de este informe, pero viendo el comportamiento del dólar en estos últimos días, ¿qué estás viendo vos ahí? Bueno, otro tema que es interesante. Me estás preguntando si hay que comprar dólares o no. O vender, qué sé. Hay gente que está vendiendo porque necesita llegar a fin de mes, digamos, ¿no? También. Las producciones, si bien estamos en la época de mayor demanda de divisas, que está comenzando la época, que es la época de verano por las vacaciones y demás, la realidad también nos muestra de que esta enorme entrada de divisas que está generando el blanqueo, más lo que está comenzando lentamente a activarse, que es este RIGI, que habría ya confirmado 1.500 millones de dólares, pero se habla de cifras mucho más altas que esta por otros proyectos, además de las exportaciones y demás. Entendemos de que habría cierta estabilidad dentro de este frente, o sea, no habría grandes sobresaltos, sobre todo por esta entrada de divisas, ¿cierto? Veremos qué es lo que sucede en enero-febrero, que siempre son meses convulsionados o meses de mucha demanda de divisas, pero en principio hasta el momento estamos viendo cierta calma en el mercado cambiario, producto justamente de esto que mencionaba, que es principalmente la entrada de dólares por el blanqueo y también, además de las exportaciones, la entrada de dólares por este régimen de grandes inversiones. Bien, como siempre, Gerardo, te agradecemos muchísimo la amabilidad y también aceptar preguntas que no están en el libreto, que está bueno eso. No hay ningún problema, gracias a ustedes por el tiempo y por el espacio, y seguramente seguiremos hablando en las próximas semanas. Dale. Muchas gracias. Gerardo Alonso Schwartz, entonces, de IERAL, bueno, con este informe de coyuntura que acaba de ser publicado y que tiene que ver con un análisis de otro tema que es muy importante, que es el tema de la recuperación del crédito. Vamos a ver qué pasa con las tasas. Gerardo decía, bueno, los bancos van a empezar a competir, lo harán primero los más veloces de reacciones, es decir, los más pequeños, los comerciales más chicos, digamos, que podrían mejorar su oferta de tasa, tanto para aquellos que tienen un